Muchas gracias, Tiffany. En esta oportunidad tenemos la grata invitación del doctor Guillermo Antonio Moreno García, quien nació el 15 de agosto de 1956 en Sabaneta, Santiago Rodríguez. Es hijo del prominente poeta y escritor Juan Isidro Moreno y Mercedes García Fernández. Contrajo matrimonio con la doctora Aura Celeste Fernández, con quien procreó 2 hijos. El doctor Guillermo Moreno es abogado y político. Cursó una maestría en estudios internacionales en la Escuela Diplomática de Madrid con un dilatado ejercicio de más de 35 años en funciones privadas, públicas y académicas. Fue procurador fiscal del Distrito Nacional en el periodo 1996-1997. El doctor Guillermo Moreno fue candidato a la presidencia de la República para las elecciones del 2012 y del 2016, fundador y presidente del partido Alianza País. Doctor Moreno, para nosotros un honor grandísimo tenerlo aquí con nosotros. Siéntase cómodo, esta es su casa y vamos a iniciar de una vez con este conversatorio. ¿Qué le parece? Me parece muy bien, yo me siento muy agrado aquí entre ustedes, sobre todo ver estos jóvenes talentosos que ya se hace evidente y además con tantas ansias y tantas garras de ser parte de este presente. Así que el que se siente honrado de compartir este espacio, soy yo con ustedes. Doctor, tenemos entendido que usted es el mayor de 7 hermanos. ¿Podría contarnos cómo es la relación con sus hermanos? En realidad, soy el mayor de 7 hermanos, pero de esos 7 hermanos hay 5 que son hembras. Yo soy el mayor. Y como podrás entender, al que es el varón mayor le corresponde muchas veces jugar un papel de segundo padre. Pero mis relaciones con mis hermanas y con mi hermano es tal vez uno de los tesoros más valiosos que yo he tenido en mi vida, en mi construcción como persona. Tuve y he tenido el amor de mis padres, pero sobre todo también el amor de mis hermanos, el cariño, el respeto. Digo siempre que me ha tocado vivir entre mujeres, porque además de mi madre, 5 hermanas, porque mi 7º hermano fue el último. Fue la excusa de mis padres para seguir teniendo hijos, buscarme un hermanito que llegó siendo el número 7. Así que ha sido una relación para mí muy gratificante y que me ha ayudado desde muy niño a valorar a la mujer, las relaciones con la mujer, con las compañeras. Ha estado siempre presente en mí. ¿Y qué nos podría contar de su infancia? ¿Alguna anécdota? Tú sabes que ya la infancia mía no está tan cercana. Hay que tener buena memoria. ¿Alguna travesurita que usted hizo ahí cuando niño? Bueno, nosotros las travesuras de mi época parecen tontas hoy. Por ejemplo, irnos a bañar al río. A mí no me permitían irme a bañar al río, porque quedaba el río Yaque, que era en esa época, antes de que estos gobiernos hayan depredado todas nuestras cordilleras y ríos y las granceras, el río Yaque era muy caudaloso. Y entonces esa era una de las travesuras que uno hacía, escaparse, pero siempre era un escape fallido, porque yo no había salido del río y llegar a mi casa con el grupo de amigos que ya mis padres no se hubiesen enterado. Y entonces, como ustedes entenderán, venía un castigo. Para mí el castigo el que más me dolía era o que me prohibieran ver televisión o que me prohibieran ir al cine. Y ese era normalmente el castigo que ellos descubrieron y ellos me ponían. Por ejemplo, nosotros en mi época era muy común ir los domingos al matiné. Y entonces nos juntábamos todos para ir. En Santiago hay un cine llamado el Cine Colón, que es un cine clásico, ya no existe. Y entonces ahí daban siempre el matiné.
la película del matiné y una serie. Y ese castigo era para mí mortal, porque a mí me parecía que mi vida desaparecía durante ese mes. Sobre todo porque muchos de mis amigos no les daban castigo a sus padres. Y entonces yo tenía que ver que ellos iban a su matiné y además venían a contar lo que había pasado. Entonces esa fue una, digamos, de las travesuras que me conllevó varias reprimendas. Doctor, usted mencionaba que usted veía televisión. ¿Qué le gustaba ver en la televisión? Películas y muñequitos. Veía, porque en esa época la televisión, por lo menos en mi niñez, empezaba en la tarde. No había televisión en la mañana, ni en la madrugada, ni al mediodía, eso fue después. Sino que la televisión empezaba en la tarde y eran unos 3 canales. Originalmente, además de Radio Televisión Dominicana, Raintel y después Colorvisión. Y entonces comenzaban la transmisión en las tardes. Pero en esa época que uno tenía determinadas reglas, solo uno podía ver televisión después que uno hacía sus tareas. Y parece que los dueños de televisión estaban combinados con los padres porque precisamente a las 5 era que empezaban los muñequitos y en la noche las películas. Doctor Guillermo Moreno, usted creció en un entorno de intelectuales. Su abuelo, Domingo Moreno Jiménez, fue el fundador y líder del movimiento literario dominicano, el postumismo. Su padre, por otra parte, es conocido por su prolífera creación literaria, vida y poesía. ¿Cómo influyeron ellos en lo que es hoy Guillermo Moreno? Bueno, su mayor influencia fue mi cercanía a la lectura y particularmente a la literatura. A ninguno de los dos le gustaba la política, ni a mi padre ni a mi abuelo. Pero su influencia fue muy marcada para mí en lo que se refiere a la literatura. Fue una de mis pasiones juveniles y ya de adulto, leer, siempre estar al día, cuando tenía más tiempo de estar al día en las publicaciones que se hacían de los grandes autores. Por ellos fui a la literatura clásica y leí mucho, novelas, cuentos. Me hice muy apasionado del cuento, por ejemplo, y del cuento literario. Y entonces, y también de la poesía. Tanto así que en el bachillerato participé en varios concursos de poesía, algunos de los cuales gané. Y entonces pensé en algún momento que ese iba a ser mi destino, la poesía. Pero luego vinieron otras circunstancias que me hicieron variar. Sabemos que usted está casado con la doctora Aura Celeste Fernández, con la cual procreó 2 hijos. Cuéntenos de esa relación de familia. Bueno, Aura ha sido un ser especial en mi vida, único. La conocí en la universidad porque ella es de San Francisco de Macorís. Ella fue de San Francisco a buscarme a Santiago. No, la realidad es que yo desde que la vi me quedé impactado. Incluso recuerdo la tarde y el lugar donde la vi por primera vez. Y cómo estaba vestida. Y la seguí, y fue en Los Jamaimas, y la seguí a la biblioteca. Fui a la biblioteca y me senté en un ángulo para mirarla, y les puedo confesar que no levantó la mirada hacia mí en ningún momento, me ignoró completamente. Pero yo persistí. Y entonces luego estudiamos Derecho juntos, nos hicimos amigos, y a mí se me presentó una de las disyuntivas que más difíciles para los jóvenes de mi época, yo no sé ahora,
y es lo grave que es uno estar enamorado y hacerse amigo de la persona de la que uno está enamorado. Porque entonces uno siempre tiene el temor de, si lo declara, si pierde a la amiga y no consigue la novia. Y se queda entonces. Y eso lo viví con cierta intensidad, pero yo digo que tuve suerte. Y entonces finalmente nos casamos y tenemos 2 hijos. Tenemos 38 años de casado. Y ha sido una compañera, una amiga permanente, un sostén, sobre todo en esta etapa de mi vida, donde he tenido que dedicarme una parte sustancial a la actividad política, donde no hay horarios, donde hay que viajar mucho, extrañarse permanentemente los fines de semana, que es uno de los aspectos duros del ejercicio de la política, y he tenido siempre su comprensión. Y para mí ese hecho ha sido fundamental para poder llevar a cabo este compromiso político. Seguimos conversando con el doctor Guillermo Moreno en su programa Encuentros en Radio INTEC. Recuerden que pueden seguir nuestra transmisión a través de la página web radio.intec.edu.do y a través de la aplicación Radio INTEC. También pueden encontrarnos en las redes sociales, en Instagram y en Twitter como INTECRD, con el hashtag Encuentros Radio INTEC. Y doctor, tenemos aquí un audio de una persona muy especial que nosotros quisiéramos que usted lo escuchara. Si producción nos ayuda, vamos con el audio. Que me siento muy orgullosa de él, que lo amo mucho, que él es el ejemplo para mí de compañero que pueda tener cualquier mujer en esta tierra, porque ha sido un esposo que me ha respetado de manera cabal y que, amén de respetarme, me ha ayudado en todos los puntos, en todos los proyectos de mi vida, y también a ser mejor persona. Ha sido mi apoyo en todos los momentos buenos y malos de la vida, y definitivamente quiero para él que sus proyectos, sobre todo las metas en el orden político, puedan hacerse realidad, porque yo sé que en el fondo de todos esos proyectos que él lleva a cabo hay un interés profundo para la mejoría sustancial de los males de nuestro país. Acabamos de escuchar a la doctora Araceleste Fernández, esposa del doctor Moreno. Eso se llama hacer trampa, ¿eh? Porque me pusieron a hablar primero y entonces mire. En ese mismo orden y escuchando ese lindo mensaje de su esposa, ¿qué le sigue impresionando hoy en día de esa acompañante que tiene? Todo. Su espíritu, su actitud, su comprensión, su compañía, su constancia, sus sacrificios, además de que Aura es la mejor madre del mundo. Yo quisiera tener 2 pulgadas de papá de todo lo que ella tiene de madre. Y además es no solamente amorosa con sus hijos, sino también que ahora ya tenemos 2 nietos. Y entonces le ha dado un abuelismo. Eso es algo realmente que yo me sorprendo. Ella ha renacido como abuela. Y todo eso lo que pone de manifiesto es su gran capacidad de amar, su gran capacidad de entrega hacia los demás. Señores, el doctor cuando escuchó ese audio se puso rojito, ¿eh? Y doctor, nos dijeron que le encanta esta canción. Acompáñanos a escuchar la canción Este Día Feliz, interpretada por Fausto Rey.
feliz, hoy te vas a encontrar con tu enamorado. Ha llegado el momento, el que mucho deseaste y que tanto has llamado. Es tu día feliz, todo el mundo en la casa sin quererlo ha notado. Has estado contenta, hay un brillo en tus ojos, todo el día has cantado. Es tu día feliz, tu pequeño reloj, ¿cuántas veces miraste? Has pasado las horas mirándote al espejo, tratando de arreglarte. Has entrado en tu cuarto y mirando su foto, hasta un beso le has dado. Y al salir de la casa no ha quedado un vestido que no te hayas probado. Tu mundo es tu radio de acción. Radio Intec. Seguimos conversando con el doctor Guillermo Moreno aquí en su programa Encuentros en Radio Intec. Recuerden que pueden seguir nuestra transmisión a través de la página web radio.intec.edu.do o por nuestra aplicación Radio Intec. También pueden seguir nuestras redes sociales, Instagram y Twitter como IntecRD y con el hashtag Encuentros en Radio Intec. Doctor Guillermo, ¿por qué esa canción? ¿Por qué le gusta? Es una canción de época y pienso que es una de las mejores descripciones que se ha escrito en español de un hombre o una mujer enamorada, a la espera de la persona que es su ilusión. Y entonces, un poco tal vez influido por mis vínculos con la literatura, es una descripción casi perfecta. Si ustedes la van escuchando, todo lo que va diciendo de cómo se comporta ella, las veces que se mira el reloj, que mira al espejo, las veces que se arregla, los vestidos que se cambia, esperando su enamorado. Evidentemente, a quien le gusta esa canción es porque se enamoró profundamente y además de eso vive enamorado. Por eso me gusta esa canción, porque valoro mucho el amor. Y evidentemente es una canción que me trae muy buenos recuerdos. Doctor, en otro orden, entremos un poquito más ya en su tiempo de incursión en la política. Al fin. Vamos a hablar de política. Salieron de mí, ahora vamos a hablar de política. Vamos a ver. Usted fundó el partido Alianza País en el año 2011 y quisiéramos saber cómo, cuándo y por qué incursiona en la política. La razón es muy sencilla. Nosotros asumimos fundar un partido político porque nos dimos cuenta, nos convencimos, estamos convencidos que la salida a los problemas de este país es una salida política. No es una salida tecnócrata, y no quiero con eso desmeritar el valor de cualquier aporte técnico que se haga. Pero cualquier proyecto, si no hay voluntad política y una visión y una dirección en el Estado que lo lleve a cabo, se queda en papeles. Es decir, la salida es política. La salida a nuestros problemas es política. Los problemas de la salud, los problemas de la inseguridad ciudadana, los problemas de la educación dominicana, los problemas migratorios, todos esos problemas tienen una salida y solo una salida política. Y resulta que para poder darle esa solución política necesitamos que haya un gobierno honesto y de gente seria que dirija el Estado. Y para poder constituir ese gobierno, se hace imprescindible organizarnos en partidos y ganar el gobierno.
Es decir, nosotros hemos fundado Alianza País como un proyecto político no para participar en unas elecciones, sino para asumir la dirección del Estado, para gobernar y para emancipar esta sociedad de las injusticias sociales, de la desigualdad, para garantizarle a los dominicanos y dominicanas el derecho a una vida en dignidad. No es para garantizarle teneres ni riquezas, no, para garantizarle a todos los dominicanos y dominicanas la oportunidad de una vida digna, decente. Hemos fundado Alianza País para construir la democracia en este país. Una democracia fundada en instituciones que funcionan, no en ese relajo que es el Congreso, que no tiene independencia, que no defiende nuestra soberanía, que la entrega cada vez que aprueba un préstamo, o que desnaturaliza la función del legislador cuando lo que hacen es asignarse barrilitos y cofrecitos y exoneraciones. No, nosotros, Alianza País, fue fundada, existe para gobernar y para institucionalizar este país, para someter a gobernantes y gobernados al respeto de la ley. No hay futuro en una sociedad donde no haya respeto de la ley por los gobernantes y los gobernados. Para eso es que hemos fundado Alianza País. Por eso es que asumimos el compromiso político. Y además lo hicimos porque nos dimos cuenta que la salida no es individual. Y se lo digo a ustedes, porque todas las caras que me están mirando, en su inmensa mayoría son jóvenes. No hay salida individual, aunque aparenta por unos meses y años que la salida es individual, pero no hay salida individual a los problemas, a los graves problemas de este país. Podemos tener un buen salario, un buen trabajo, y eso es muy bueno, pero tenemos que salir a la calle. Y si hay inseguridad, ¿qué hacemos con tener un buen apartamento o un buen trabajo? ¿Y qué hacemos? Podemos pagar una clínica, es verdad. Pero ¿qué hacemos? Hay gente que trabaja con nosotros si no hay un sistema de salud y seguridad social. No hay salida individual, es una salida colectiva y tenemos que construirla todos y todas. Por eso y para eso es que asumimos el compromiso político y fundamos Alianza País y la estamos construyendo para ganar el gobierno, para gobernar y para hacer esas transformaciones. Y de esos sistemas políticos de la República Dominicana que existen hoy en día, ¿qué piensa usted? ¿De los sistemas? De los partidos políticos. Ah, de los partidos políticos. En el país hay muchos partidos que tienen una gran responsabilidad en lo que hoy está pasando. Desde la caída de la tiranía, desde el ajusticiamiento del tirano, y siempre subrayo, ajusticiamiento del tirano, en el país han gobernado 4 partidos. Y en eso más de 60 años, o casi 60 años, lo que hoy tenemos es el fruto de las políticas y de las actuaciones de esos partidos. Y esos partidos son los que quieren y pretenden continuar gobernándonos. El partido que hoy gobierna lleva casi 20 años en la dirección del Estado. ¿Qué nos puede ofrecer ese partido que no haya podido hacer en 20 años? ¿Por qué la delincuencia sigue creciendo? ¿Qué le ha faltado a ese partido para en casi 20 años frenar y enfrentar la delincuencia? Ahora estamos celebrando todo un mes contra la violencia, para erradicar la violencia contra la mujer. ¿Qué le ha faltado a ese partido en casi 20 años
para aplicar políticas efectivas que disminuyan la cultura machista, la violencia y el abuso y la discriminación contra la mujer. Sin embargo, quieren seguir gobernando. Pretenden seguir gobernando. Y todos sabemos cómo lo hacen con fraude, lo hacen con clientelismo, lo hacen con corrupción, utilizando los recursos del Estado. Entonces, evidentemente, nosotros representamos una opción de cambio, una opción alternativa a esos partidos tradicionales que han gobernado y que son responsables, compromisarios con el actual estado de cosas. Nosotros estamos en política para hacer cambios. Ir a la dirección del Estado y dejarlo todo igual, oigan bien, no es una opción, sería una traición. Nosotros vamos a gobernar para hacer los cambios sociales, económicos, culturales, políticos que son necesarios para edificar una sociedad que sea vivible. No para mí, tal vez, sino para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, para que ese sea nuestro legado hacia las futuras generaciones. Seguimos conversando con el doctor Guillermo Moreno aquí en su programa Encuentros en Radio Intec. Recuerden que pueden seguir nuestra transmisión a través de radio.intec.edu.do y en la aplicación Radio Intec. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter como IntecRD y con el hashtag Encuentros en Radio Intec. Doctor Guillermo Moreno, usted se desempeñó como procurador fiscal del Distrito Nacional durante el periodo del gobierno del doctor Leonel Fernández, 1996 a 1997. ¿Cuál fue la situación por la cual usted no continuó en esa posición? Realmente me destituyeron. Y la razón de esa destitución fue los expedientes de corrupción que nosotros emprendimos en esos 13 meses durante los cuales fuimos procurador fiscal. El gobierno que presidía el doctor Leonel Fernández no resistió que hubiera una procuraduría fiscal que aplicara la ley y que la aplicara sin privilegios, que llevara a los corruptos a la cárcel, porque lo que pretendía y lo que se ha hecho en la República Dominicana es aplicar siempre el borrón y cuenta nueva. Uno de los últimos casos que llevé en la Fiscalía en esa ocasión, cuando habíamos hecho preso a un ladrón, no le digamos ahora corrupto, le decimos muchas veces corrupto cuando son de cuello blanco, no, son ladrones. El que roba fondos públicos es un ladrón como el que roba un pollo o el que roba una cartera. Se apropia de lo ajeno. Y el que roba fondos públicos es todavía peor, porque cada vez que roba fondos públicos, el daño que causa es social. Bueno, uno de esos últimos que habíamos apresado, porque había estafado a centenares de depositantes de un banco que él presidía, cuando lo teníamos preso, se produjo un movimiento al interior de ese partido para que lo pusiéramos en libertad. Y uno de los argumentos que incluso llegaron a escribir en la prensa es que ese ladrón le había aportado 1 millón de pesos a la campaña de Leonel Fernández y que por eso no podía un fiscal a alguien que había hecho esa colaboración llevarlo a prisión. Evidentemente nosotros lo tomamos preso porque correspondía, habían las pruebas y lo llevamos a la cárcel. Y lo mismo pasó con el caso de la lotería, y lo mismo pasó con el caso de Bahía de las Águilas, y lo mismo pasó con el caso de Orlando Martínez, con el caso de Narcisazo.
Simplemente lo único que hicimos, que no tiene ningún mérito, fue tratar de aplicar la ley. Y tratar de aplicar la ley sin privilegios. De tal suerte que a todos se les respetaban sus derechos, pero sobre la base de prueba se le apresaba y se le llevaba a la cárcel si era necesario. Y eso no lo resistió el primer gobierno, el gobierno de Leonel Fernández. Parecía insólito que aquel joven, que precisamente había hablado tanto de la institucionalidad y del respeto a la ley, luego ya en el gobierno se transformara. Pero luego lo conocimos a fondo. Conocimos Sonlán, conocimos el metro de Santo Domingo y toda la corrupción que hubo, conocimos también el caso de los tucanos, conocimos lo que pasó en sus gobiernos, en el caso de Odebrecht. Entonces, aquello que él estaba haciendo en el año 96 no fueron más que el anuncio de la naturaleza de ese partido, que es un partido que cuando llega al Estado depreda los bienes públicos, se apropia de recursos públicos y se reproduce a partir de los propios recursos del patrimonio público. Usted mencionaba que hay una dictadura de partido en ese país. ¿Usted estaría dispuesto a unirse a alguien para hacer un enfrente opositor a esa dictadura? Debo aclarar bien ese concepto, porque normalmente cuando uno habla de dictadura, la gente piensa en militares y que además no hay Congreso, no hay justicia y no hay elecciones. Pero resulta que el concepto de dictadura ha evolucionado y el PLD ha reinventado ese concepto en sus gobiernos. El mantenimiento de un partido valiéndose del secuestro de las instituciones, valiéndose de los recursos públicos para reproducirse en el poder y además manipulando el proceso electoral, conforma lo que yo he denominado una dictadura de partido. Y lo demuestro. En la República Dominicana no hay instituciones independientes. La justicia está secuestrada. Hace apenas 15 días yo reproduje un artículo que escribo los lunes en el Diario Libre, el testimonio de un juez en funciones que ya revelaba, y no le estoy diciendo ni de un político, ni un comunicador, no, un juez de corte, de aquí del Distrito Nacional, que escribió un libro y ya revelaba cómo todo lo del Consejo Nacional de la Magistratura que se está reuniendo ya está todo amarrado. Y él lo decía con conocimiento de causa, en un libro impreso. Es decir, aquí no hay un poder judicial independiente. ¿Por qué en ninguno de los casos de corrupción hay sanción para los que se roban el patrimonio público? Entonces, ¿por qué? Porque no hay un poder judicial independiente y parte de la estrategia de esa dictadura de partido es tener controlado el poder judicial precisamente para garantizarse impunidad. Pero hay un Congreso independiente en la República Dominicana. ¿Acaso puede decirse que un Congreso cuyos legisladores se dedican más a apropiarse de recursos públicos como el barrilito y el cofrecito, ¿es acaso eso un Congreso independiente? ¿Acaso no es ese Congreso un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo? Fíjense bien, uno de los problemas más graves de esta sociedad hoy día es el endeudamiento público. En el año 2004, la deuda pública era 7.300 millones de dólares, que Leonel Fernández en sus 8 años convirtió la deuda pública en 26.000 millones de dólares. Y este señor que nos gobierna
En 6 años, de 26.000 millones de dólares, ha llevado la deuda pública a 41.700 millones de dólares. Ya representa el 52.9% del Producto Interno Bruto. Solamente en servicio de la deuda vamos a pagar en el 2018 301 millones de pesos, que representa el 37% de los ingresos tributarios de este país. Esa es la magnitud de la deuda. ¿Y quiénes son los responsables? Esos congresistas, que cada uno busca su tajada, porque detrás de cada uno de esos préstamos lo que están es haciendo negocios. Entonces aquí no hay un Congreso independiente, ni hay un Poder Judicial independiente. Y son creíbles y limpias y transparentes las elecciones que se celebran. Solo hay que pararse a una esquina de donde hay un colegio electoral para ver a ministros y funcionarios comprando votos y cédulas con la complicidad del propio órgano electoral. Y hacen trastrueque de los resultados de las elecciones. Entonces no hay elecciones tampoco limpias ni transparentes. ¿Y cómo son los programas de asistencia social? Son enlistados los beneficiarios y muchas veces llevados y coaccionados para que vayan a votar y tienen que responder. Eso es clientelismo, eso es utilización de los recursos. Entonces, cuando un partido se mantiene en el poder y se alimenta de los recursos públicos, secuestra las instituciones y no garantiza elecciones libres, no importa que formalmente haya un Congreso y una Suprema Corte de Justicia, es una dictadura de partido. Y por eso entonces Alianza País, su gran propósito es organizar a este pueblo, porque nos vamos a levantar contra esa dictadura de partido y le vamos a hacer responder a todos ellos por sus abusos, sus robos y sus privilegios. Y más aún, tenemos el compromiso de recuperar lo que le han robado al patrimonio de este pueblo durante todos estos años. Seguimos conversando con el doctor Guillermo Moreno aquí en su programa Encuentros en Radio Intec. Recuerden que pueden seguir nuestra transmisión a través de radio.intec.edu.do o por la aplicación de Radio Intec. También pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como IntecRD con el hashtag Encuentros Radio Intec. Radio Intec, tu radio de acción. Era mejor, ¿verdad? Doctor, la República Dominicana ocupa uno de los primeros lugares en la región en feminicidios. Según la Policía Nacional, hasta septiembre de este año han sido asesinadas 125 mujeres. ¿Cuál es su opinión acerca de esta trágica estadística? ¿Y cuál es su propuesta para reducir el número de feminicidios y la violencia en general contra la mujer? Ya me refería a eso. Eso es una especie de estigma que tenemos como sociedad. Que haya hombres que abuse, que ejerza violencia, que mate a una mujer y sobre todo que tenga el descaro de decir que lo hace por amor, porque eso es lo peor. Detrás de cada uno de esos abusos hay un abusador que está arguyendo que lo está haciendo por amor. El procurador había dado una cifra, la policía da esta otra cifra de 100 y pico de mujeres asesinadas, y eso nos da una idea de la gravedad del problema. Somos uno de los 3 países en América Latina con mayor número de feminicidios. Y esta cifra, si se diera este año, si estuviéramos hablando de la cifra del 2018, diríamos, bueno, pasó. No, es que es una cifra recurrente. Cuando nosotros examinamos lo que ha pasado en los últimos 10 años, en los últimos 20 años,
Estamos hablando de más de 5.000 mujeres muertas por ser mujer a manos de su esposo, de su compañero, de su novio, de su exnovio, y eso nos da una idea de la dimensión del problema, pero sobre todo que nos fijamos en el número de feminicidios, pero solamente pensemos que el feminicidio, que es el más grave, pero es la punta de la pirámide. Debajo de esos 126 feminicidios hay miles, decenas de miles de abusos contra la mujer. Rotura de brazos, violencia psicológica, golpeaduras, que le tiran ácido, miles de casos. Eso es un problema grave de nuestra sociedad, frente a la cual este gobierno, tengo que decirlo, que es el que lleva casi 20 años en la dirección del Estado, no tiene una respuesta, no ha tenido una respuesta. Y solamente tenemos que examinar lo que se invierte para esos fines y las políticas que se definen pero que no se ejecutan. Nosotros hemos planteado 3 cuestiones que nos parece que son básicas para enfrentar el problema. Podríamos decir 4. Lo primero es que tiene que haber un gran ejercicio para enfrentar la cultura machista. Porque hay un componente en todo esto de una cultura de un hombre que muchas veces los educan creyendo que somos los propietarios de la mujer y que la mujer no es libre de decidir cuándo amarnos o cuándo dejar de amarnos. Y en esa cultura donde creemos que la mujer es nuestra propiedad, entonces muchos pasan de esa obsesión a una acción criminal. Entonces tiene que haber un componente de trabajar la cultura machista. Y eso tiene que empezar desde la escuela. Tiene que estar en los medios de comunicación, tiene que estar en las universidades, tiene que estar en las iglesias, en los ayuntamientos, en todos los lugares hay que desarrollar una contracampaña ante el machismo. Pero hay algunas cuestiones muy concretas que se pueden hacer. Una de ellas es que no hay solución al grave problema del feminicidio si no hay participación de la sociedad. No hay autoridad que por sí sola pueda detener, enfrentar hechos que muchas veces se producen en la madrugada, en la mañana, en el lugar del trabajo, en el lugar donde se vive. Tiene que haber una participación de la sociedad. Por eso, una de las cuestiones que nosotros hemos insistido mucho es que hay que constituir, propagar comités de moradores contra el machismo. Doctor. En los barrios y en las comunidades, para que estos sean los primeros que den la voz de alarma cada vez que hay una situación de violencia en una familia. Y lo segundo es, hay que llenar este país de casas de acogida, porque cuando una mujer se ve amenazada, si sigue viviendo en el lugar donde fue amenazada, sigue expuesta. El Estado tiene que llevarla a una casa de acogida donde el agresor no pueda llegarle. Y en tercer lugar, es necesario que haya un ministerio público más eficiente en la persecución de los casos de violencia y abuso contra la mujer, para que los que cometen esos abusos reciban las sanciones que corresponden. Doctor Guillermo Moreno, yo no me puedo ir de aquí sin hacerle esta pequeña pregunta. No se preocupe, yo lo espero. El pasado miércoles inició nuestro programa Encuentros en Radio Intec y tuvimos como invitado al ingeniero Hipólito Mejía. En ese programa él declaró lo siguiente para su persona. ¿Qué tal si escuchamos? En un gobierno, en un partido democrático conflictivo, como lo era y son los partidos políticos y era el PRD, habían 10 candidatos a la presidencia que todos creen que pueden ganar. Cuando venga por aquí Moreno le va a decir que va a ganar de calle, pero nunca saca más del 2%. Y hay muchos que hablan, yo soy un líder y no sacan 1%.
Yo no lo voy a hacer. Yo estoy decidido a echar pleito dentro de un marco de sinceridad y de transparencia total. Y el que le guste vote, el que no vote en contra. Que vote por, ¿cómo se llama el que viene después, Rosa? Guillermo Moreno. Ah, pues Guillermo, que nunca ha pasado 2%, pues yo espero que saque 2.1 ahora, para que mejore. Que es un buen candidato, ¿eh? Entonces, y habla, está bonito, y es chiquito, y lo pueden ver desde lejos, así que, digo, de cerca. ¿cómo responde usted a esos comentarios? Bueno, ese es el estilo de la política como chercha. Nosotros hacemos política serio y en serio, y no hacemos chercha de la política. Para nosotros, esta es una propuesta, la de Alianza País, que con mucho trabajo hemos logrado abrirnos un espacio en el escenario político y además de eso ir construyendo un discurso sin utilizar ningún medio de origen ilícito, sino en base a los esfuerzos de los militantes, de la ciudadanía que nos da su apoyo. Alianza País sigue trabajando para organizar, conocer, penetrar los barrios, las comunidades, y en eso los aliancistas somos incansables y somos persistentes y no tenemos ninguna duda que ganaremos en su momento el gobierno y no tenemos ninguna duda de que haremos los cambios que demanda esta sociedad. El país está inmerso en la elección de los jueces faltantes de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es su nivel de confianza en esta elección por parte del Consejo Nacional de la Magistratura? Ya refería que es necesario preguntarle al juez que hace apenas unos cuantos días publicó un libro, es el juez Modesto Martínez, y digo su nombre porque él publicó un libro y el libro se vende en las librerías. Y en ese libro, precisamente, él revelaba cómo el poder judicial está secuestrado por el partido oficial, cómo la Suprema Corte de Justicia está en manos del Poder Judicial, y decía más, decía que ese control no solamente se da en la Suprema Corte de Justicia, sino que se expresa a todos los niveles de la judicatura, es decir, en las cortes, en los tribunales de primer grado, en los juzgados de paz, que ellos tienen el control precisamente para que les faciliten decisiones. Si eso es así, es evidente entonces que ese Consejo Nacional de la Magistratura va a llevar, en principio, gente afín a los intereses del partido oficial. El PLD no es un partido que cree en la democracia. El PLD lo que cree es en un proyecto continuista de poder, y en ese proyecto continuista del poder no tiene ningún escrúpulo en hacer lo que tenga que hacer para quedarse. Por eso es que es necesario nosotros sacar al PLD del poder para poder hacer el cambio democrático en nuestro país. Doctor. No habrá democracia, no habrá solución a ninguno de los problemas de este país mientras gobierne el PLD. Doctor Guillermo Moreno, hablando justamente del PLD, ¿qué opina usted sobre la intención de los seguidores de Danilo Medina de reformar la Constitución de la República Dominicana para que se permita la reelección presidencial? Eso ya lo hizo una vez, es decir, y nos engañó y nos mintió a todos, porque había prometido públicamente en unas 10 o 12 ocasiones que no se reelegiría y no le dio valor a su palabra y luego modificó la Constitución. Lo grave, además de modificar la Constitución, y eso es bueno que todos lo entendamos, lo grave es que un presidente en funciones modifique la Constitución para su propio beneficio. Es un acto de violación de la Constitución, porque la propia Constitución prohíbe que se beneficien o produzca beneficio a aquellos que promueven su modificación.
En este caso, todos conocemos los aprestos que hay para modificar la Constitución, y lo peor de todo es que ellos no esconden, el sector oficial no esconde, que va a modificar la Constitución comprando legisladores, porque ellos no tienen la mayoría, y no van a, si logran una mayoría para modificar la Constitución, no es porque de pronto unos legisladores se despertaron y descubrieron la grandeza de hacer esa modificación. No. Ellos confiesan y admiten y hablan de listas y hablan de cifras, que es modificar la Constitución previamente a eso, comprando legisladores. Y ese dinero que utilizan para comprar legisladores no es dinero de ellos, es dinero del patrimonio público. Por eso es que cuando yo los veo a todos, a nuestros jóvenes, les digo, tenemos que levantarnos. No podemos seguir permitiendo esta indignidad que se comete con la Constitución y con las instituciones de este país. Este país tiene que dolernos. No puede ser que un grupo de malos dominicanos que nos gobierne se enquiste en el poder y, usando los recursos públicos, con esos mismos recursos que nos pertenecen a todos, lo utilice para comprar legisladores, modificar la Constitución y permanecer en el poder. En este país hay hombres y mujeres jóvenes que tenemos que levantarnos y detener esta situación que hoy padecemos. Usted que menciona a los jóvenes, ¿cuáles son esas oportunidades que usted tiene de empleo y de estudio para la juventud dominicana? Bueno, la primera cuestión es que hay que garantizarle una educación de calidad a todos y todas, desde la niñez, que permita que nosotros podamos, algo que les gusta decir mucho a los economistas, desarrollar nuestro capital humano. Y no sería suficiente con nosotros dotar a un joven de un título si no creamos una fuente de empleo. Si algo caracteriza al Estado Dominicano es la gran anarquía que hay en las cosas. No hay una planificación ni una orquestación entre producción, entre educación, entre estrategia de desarrollo, sino que cada ministerio funciona como si fuera un compartimento estanco. A cada ministro se le ocurre hacer algo y lo hace, pero no tiene ninguna conexión con los otros ministerios, no hay un plan realmente. Ellos aprueban una ley, pero no la de desarrollo, una ley para una estrategia de desarrollo, pero no la aplican. Entonces vemos cómo no hay una correspondencia entre, recientemente, por ejemplo, el Infotet, vimos, graduó muchos técnicos. Salgamos a preguntar cuántos tienen empleo. Y entonces, no es que está mal que se hayan graduado, está muy bien. Lo grave es frustrarlo, porque darle un título a un joven y no tener la oportunidad ni políticas públicas para canalizar, sea en la empresa privada, sea como emprendedor, sus iniciativas, su creatividad, sus capacidades, es frustrarlo. Fíjense que en la República Dominicana, en muchos de nuestros barrios y nuestras comunidades, y esto es un dato oficial que proviene de los mismos sectores oficiales, el principal empleador en muchos barrios y comunidades es el narcotráfico. Porque a muchos jóvenes los emplea en la distribución de las pequeñas porciones de microtráfico. Y es una fuente de empleo. ¿Pero por qué? Por ausencia. Nosotros tenemos un país donde el principal empleador es el Estado. ¿Pero qué es lo que hace? Clientelismo, nominillas, comprar lealtades para fines electorales. No tiene futuro un país donde el Estado es el principal empleador, porque eso significa que la producción nacional, que la empresa privada no tiene todo el desarrollo que tiene que tener. Entonces eso tenemos que cambiarlo.
Y eso tiene que comenzar a cambiar desde la escuela y desde la universidad. Y tiene que haber una coordinación entre los planes de la formación y los planes de la producción. No puede haber profesionales tampoco aislados de lo que son las estrategias de desarrollo productivo del país. Por ejemplo, este es un país que tiene vocación exportadora. Este es un país agrícola. Sin embargo, las carreras de agronomía, de ingeniería agronómica, se han ido cerrando. Entonces hay un divorcio. Lo que hay esto se ha convertido en algo que le falta armonía como tal. Y a eso es que me refiero, la necesidad de orquestar educación, creación de empleo, darle estímulos específicos sobre todo a los jóvenes para su primer empleo. Una de las cuestiones que más le señalan a un joven cuando va a buscar empleo es que no tiene experiencia. Pero ¿y cómo va a tener experiencia si está buscando su primer empleo? Entonces, por eso es necesario que todo eso esté en políticas públicas armonizado y que haya un Estado que tenga la visión y la voluntad de canalizar esas aspiraciones genuinas, legítimas de todo joven, de trabajar y de avanzar y construir su futuro junto a su familia. Doctor Guillermo Moreno, casi llegamos al final de nuestro programa Encuentros en Radio INTEC, pero tengo una última pregunta. Mañana es la audiencia del caso Odebrecht. ¿Usted cree que se aplicará justicia? El caso Odebrecht desde ya ha sido favorecido con impunidad. Los principales responsables no están en el banquillo de los acusados. En el caso Odebrecht, nosotros hemos señalado que tenían que ser investigados los expresidentes y el actual presidente de la República. Y presentamos una denuncia penal el 23 de agosto del 2017 del 2017 en la Procuraduría General de la República. Señalamos que como ese expediente comenzó los sobornos, ellos mismos confesaron que empezó en el 2001, tenía que ser investigado Hipólito Mejía. Tenía que ser investigado Leonel Fernández, porque en sus 8 años, en los 8 años del gobierno de Leonel Fernández, fue que se construyeron la mayor cantidad de obras. Es más, las 4 obras más sobrevaluadas que construyó Odebrecht en toda América Latina, la construyó en los gobiernos de Leonel Fernández. Y luego, en el gobierno de Danilo Medina, del 2012 al 2006, Odebrecht construyó 5 obras. Esas 5 obras están excluidas del expediente. Es decir, que aunque Odebrecht confesó que pagó 92 millones de sobornos del 2001 al 2014, sin embargo, el expediente solo llega hasta 2012. Las 5 obras construidas durante el gobierno de Danilo Medina fueron excluidas del expediente. Particularmente el caso de Punta Catalina, que todos conocemos y no me voy a extender sobre el particular, que debe ser también objeto de investigación. Pero además, Danilo Medina debe ser investigado porque Odebrecht financió su campaña con dinero ilícito. Danilo Medina debe ser investigado porque Mónica Moura, que dirigía el Departamento de Operaciones Estructurales, y Joao Santana era el asesor de campaña directo de Danilo Medina y funcionaba en el Palacio Nacional su oficina. Ellos dos están presos en Brasil, pero era aquí que operaban. ¿Y cómo puede explicarse que no hayan ni sido investigados, ni su beneficiario directo haya sido investigado? Por tanto, ese expediente ya de por sí es un expediente de impunidad, más que de justicia. Son incluso mucho más los que están fuera
de ese expediente que no han sido investigados que los que han sido investigados. Un caso también muy significativo es el caso de Reinaldo Paret. Reinaldo Paret aprobó 23 de los contratos y adendum que es de Odebrecht. Pasaron durante su presidencia por el Senado. 23. Y Odebrecht confiesa que sobornaba a funcionarios, legisladores. Sin embargo, la Procuraduría no investigó a Reinaldo Paret, como no investigó a Cristina Lizardo, como no investigó a Abel Martínez, que fue presidente de la Cámara de Diputados, y en su gestión se aprobaron 18 de los contratos de Odebrecht, porque se aprobaba el contrato original y varias adendas posteriores. Ninguno de ellos fue investigado. Es decir, en ese expediente hay mucho más impunidad que investigación real. Por eso hemos dicho que fue un mamotreto de investigación la que hizo el Procurador General de la República para garantizarle impunidad a los verdaderos responsables de los sobornos y sobre todo de la sobrevaluación de las obras, porque los sobornos representan 92 millones, lo declarado por ellos, pero las sobrevaluaciones de las obras están estimadas en más de 2.000 millones de dólares, las obras construidas por Odebrecht. Doctor Guillermo, tenemos una pregunta de interés nacional a través del hashtag Encuentros Radintec, y Mildred Moquete pregunta vía Twitter, ¿cuál es su posición política sobre el tema de la migración haitiana en nuestro país? Para nosotros en la República Dominicana hay un desorden migratorio y el principal responsable es el gobierno. Porque el gobierno no aplica la ley de migración que está vigente. Y ningún Estado puede pedirle a otro que lo respete si él no se respeta a sí mismo. Lo primero que tiene que hacer el Estado Dominicano y el gobierno dominicano, y así será en el gobierno de Alianza País, es hacer respetar nuestra ley migratoria. Si la ley migratoria tuviera un fallo, la modificamos, pero mientras sea la ley hay que respetarla. Y en esa virtud, nosotros necesitamos, para ponerle freno al desorden migratorio, que se aplique la ley de migración, se establezca con mucha precisión en la República Dominicana cuáles son los porcentajes permitidos para los extranjeros trabajar y cuáles son los porcentajes para los dominicanos. Nosotros necesitamos que toda persona que ingrese o esté en la República Dominicana tenga un estatus legal. Cuando yo estoy en la calle, yo estoy con mi cédula de identidad y electoral. Si alguien me pregunta quién es usted, no importa lo que yo diga, es lo que dice mi cédula. Entonces, si yo tengo que tener un documento que defina quién soy yo, es decir, y además cuáles son mis datos, así también todo extranjero que está en el territorio dominicano tiene que tener un estatus definido. Y para eso no hay que atropellar a nadie, simplemente aplicar la ley. ¿Por qué? Porque no es posible continuar con este desorden migratorio. Porque no es posible, es inadmisible que esa frontera sea tierra de nadie. Porque no solamente es tráfico de personas, es la mayor fuente también de tráfico de drogas y de armas. Además de que hay un contrabando permanente en esa frontera. Un país no puede preservar, poner en juego su soberanía y no hacer respetar ni hacer respetar sus fronteras. Y no me refiero solo a la frontera terrestre, porque las fronteras de los estados son de tres tipos: frontera marítima, terrestre y aérea. Nosotros tenemos que hacer respetar nuestra frontera, como lo hacen respetar todos los estados del mundo. Solamente enfrentando el problema serio
del desorden migratorio, aplicando la ley de migración, estableciendo los límites claros del comercio en la frontera, enfrentando el problema del tráfico de personas, de droga y de armas en la frontera, nosotros podremos organizar un poquito mejor el tema de la migración en nuestro país. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Guillermo Moreno, por acompañarnos en esta ocasión. Para nosotros ha sido un grato placer tenerlo en este programa Encuentros en Radio INTEC. Los invitamos a que nos sintonicen en nuestro tercer encuentro el próximo martes 4 de diciembre con el candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Los invitamos también a que sintonicen este viernes 29 La Cosa Como Es con Edith Febles por Teleradio América por los canales 45 y 12 a las 11 de la mañana, donde podrán ver esta entrevista al presidente de Alianza País, doctor Guillermo Moreno. Despedimos a nuestro invitado con otra canción de su preferencia. Gracias.